directa del paciente. Nosotros debemos de luchar porque ningún niño muera en el amanecer de su vida. En 2018, cada año hay una reunión de las Naciones Unidas. En el año del 2018, Sanju y la OMS fueron invitados a esta reunión con el objetivo de salvar más vidas. El mejor determinante de la supervivencia de un niño no debe de ser el país donde vive, porque en este momento el país donde vive determinaba la sobrevida. Por eso es que los países desarrollados tienen mayor sobrevida que los países en vías de desarrollo. Y OMS y Sanju llegan a esta Asamblea General de las Naciones Unidas y ellos establecen que iban a hacer un cambio para que esta realidad cambiara. El Salvador fue parte de esta iniciativa, fue invitado por ser un país de escasos recursos, que cuenta con un programa de oncología que atiende a todos los pacientes del país en un solo hospital público, y uno de nuestros pacientes es invitado a esta convención. Un niño en ese momento tiene leucemia mieloide, sale de tratamiento y él es como el vocero para luchar que si él tuvo acceso a un tratamiento y él es un sobreviviente de cáncer infantil, él pide a las Naciones Unidas que, este derecho que él tuvo pueda ser un derecho para todos los niños y niñas en cualquier parte del mundo. Y es así como se establece esta alianza para lograr que más niños y más países cuenten con un programa donde podamos curar el cáncer infantil y no sea solo para países desarrollados o con mayores recursos económicos. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros como país? Pues actualmente formamos parte, El Salvador forma parte del grupo ADCA. Este grupo es la Asociación Hemato-Oncológica Pediátrica Centroamericana, donde se incluyen todos los países de Centroamérica, pero poco a poco fueron incluyéndose otros países. Actualmente también forman parte del grupo AODCA, República Dominicana y Haití. Estos países tienen una reunión anual donde comparten los protocolos de tratamiento médico en cada una de las patologías. Muchos nos parecemos en la región, somos países con escasos recursos, somos países donde nuestros programas están en hospitales públicos y que tenemos fundaciones y que mucho de lo que logramos es a través de las fundaciones, ya que en nuestros países todavía hay mortalidad debido a enfermedades prevenibles, enfermedades respiratorias, gastrointestinales. Entonces el cáncer no deja de ser un tema que no está en la primera línea de atención de los países como los nuestros. Es así que las fundaciones aquí juegan un papel importante para lograr que los programas se desarrollen en estos hospitales donde están nuestros programas y poder luchar por curar el cáncer en los pacientes que llegan a nuestros centros. Los protocolos de cada patología deben ser protocolos oportunos, pero cada centro debe contar con algunos criterios para lograr que el niño que ingresa con un diagnóstico podamos ofrecerle un tratamiento con intención de curar. Para esto necesitamos mantener pacientes que deben de recibir su quimioterapia, pero deben de ser pacientes que estén estables. Tenemos que contar con la disponibilidad para poder saber si ponemos o no ponemos los tratamientos. Cada país tendrá que ver cómo realiza estos exámenes requeridos. Hay en algunos momentos que ingresar al paciente para poner los tratamientos, tenemos que contar con esa disponibilidad de cupos, la disponibilidad de quimioterapia, porque no va a tener objetivo dar un tratamiento donde lo demos a medias, porque no contamos con el 100% de las quimioterapias que requieren en ese ciclo de quimioterapia.
Y no solo es la quimioterapia, también tenemos que asegurar la disponibilidad de antibióticos y hemoderivados u otros medicamentos que va a requerir el paciente para poder recibir un protocolo de manera oportuna. En el caso del programa de El Salvador, lo que vamos a ver es la experiencia de El Salvador, cómo ha funcionado este programa. Una de las claves para que nuestro programa funcione y tengamos un protocolo, tengamos tratamientos con protocolos de quimioterapia segura, ha sido el equipo multidisciplinario. No podemos trabajar aislados, tenemos que estar en unión, en coordinación, todos lo que conforman el equipo de multidisciplinario, que al final es una serie de disciplinas por el tema que estamos tocando, que es quimioterapia. Vamos a mencionar lo que estamos haciendo como personal médico, como personal de enfermería y como farmacéutico, pero sí el equipo multidisciplinario aquí cuentan cada uno de los que hacen posible que estos protocolos funcionen para lograr el objetivo que es curar. Entonces, en el caso de nosotros, el equipo multidisciplinario, tenemos establecido qué acciones hemos hecho como enfermería para el cumplimiento de estos protocolos y que sean de beneficio al paciente. Una de las acciones que hemos realizado es que nos hemos coordinado como equipo y las indicaciones de quimioterapia solo las pone el oncólogo. Rotan en nuestro hospital médicos residentes, médicos internos, médicos externos, que creo que también ha de ser en la mayoría de los hospitales. En otras áreas del hospital es el médico residente que pone las indicaciones. En el caso de nosotros, son nuestros oncólogos poniendo las indicaciones, sobre todo si este paciente tiene quimioterapia, porque las indicaciones de quimioterapia solo están validadas para que ellos las pongan de acuerdo a los protocolos de tratamiento. Y cada paciente tiene un esquema de tratamiento de acuerdo a la patología que tiene y tenemos diferentes protocolos para todas las patologías, para todos los riesgos, cada protocolo hemos avanzado en la parte de la digitalización. Hay algunos protocolos que están de manera digital y hay algunos que todavía no los tenemos de manera digital, pero esté digital o no, el protocolo está en el expediente del paciente para poder ser consultado, los ciclos, las fechas, las dosis de medicamentos que se tienen están al acceso del personal de enfermería y al acceso del médico para poder poner las indicaciones. Otra de las acciones que hemos tomado para que las quimioterapias sean quimioterapias seguras, hemos trabajado en la prevención de errores. No esperar a que algo nos suceda, sino que trabajar en prevención, que es una de las claves para poder también asegurar quimioterapias seguras. En la prevención de errores no tenemos transcripciones de indicaciones médicas. El oncólogo pone la indicación de quimioterapia o de algún medicamento y esta misma indicación, si es de medicamento que va a ser preparado por la enfermera genera la viñeta desde la indicación del médico con toda la información completa del paciente. Tenemos el registro, el nombre del paciente, el medicamento, la presentación del medicamento, en qué va a ir diluido y la vía de administración. Esto nos asegura que no hay transcripciones para evitar que podamos cometer un error en el momento de la transcripción. En el caso de las quimioterapias, es preparada en cámara de flujo laminar por el farmacéutico, pero de igual manera el farmacéutico trabajará con la indicación directamente del oncólogo para poder generar las viñetas y luego hacer la preparación de los medicamentos. Otro de los que se ha trabajado en la prevención de errores es lo que ya les mencionaba, que todas las indicaciones de quimioterapia solo se cumplen desde el oncólogo para evitar cometer un error, porque en el transcribir un protocolo a la indicación del DIL.
También hemos establecido algunas como hojas de cumplimiento de quimioterapias donde hacemos uso de horas fijas. Los ingresos quedan establecidos a 1 hora, el niño queda programado para su tratamiento y el inicio es con 1 hora igual para tratar de hacer cumplimientos de horarios de rutina. Esto evita que tengamos que cumplir leucovorines en un protocolo que lleva rescate con leucovorin, cumplir un leucovorin 1 a la 1, 1 a las 3, 1 a las 5, porque alguno se nos puede olvidar. Entonces aquí tratamos que no nos va a pasar eso, porque tratamos de que unir este medicamento, cumplimiento de este medicamento a un horario de rutina. Aquí les voy a mostrar una de las hojas que usamos. En el caso de la que está en color amarillo, cuando nosotros lo hacíamos de manera manual. Ya establecía los medicamentos y las horas de cumplimiento. Y ustedes pueden ver ahí que está establecido que a las 9 de la mañana, que a las 10 de la mañana. Actualmente esto lo hemos digitalizado, pero de igual manera se establecieron horarios de rutina. Aquí el paciente ingresa, esta es una hoja para ingresar, pero al ingresar tiene acceso a, tiene 1 hora de llegada para tener tiempo de canalizarlo o de accesar un catéter y luego iniciar los esquemas con un horario. Entonces, tengo 2 ingresos, tengo 6 ingresos, sé que todos los horarios los voy a poner las quimioterapias a una misma hora, voy a hacer rescates a una misma hora y no corremos el riesgo de equivocarnos y poner, aunque tengamos en tarjetas de cumplimiento, consideramos que esta es una manera más segura para poder hacer todos los niños por igual, para tratar de evitar errores. Otro de los aspectos es la identificación del paciente. La identificación del paciente es, pero primordial para nosotros, asegurar el cumplimiento de acuerdo al niño al que lo vamos a administrar para evitar también errores en el cumplimiento. Y también verificar si no ha tenido reacciones previas al medicamento, porque podría ser que un paciente hizo reacción a la asparaginasa, reacción a algún otro medicamento, entonces verificamos esto para no correr riesgo de que tengamos que suspender un medicamento o que podamos causar una reacción en el paciente que nos implique una complicación en el niño. Algunas de las acciones también que hemos realizado es tratar de hacer prevención. En el caso de las altas dosis, por ejemplo, grandes en muchas de las veces. Entonces, en este caso, tenemos que trabajar con el protocolo para poder ver qué podemos hacer para prevención. Si yo quiero que el paciente tenga una quimioterapia lo más segura, tengo que asegurar también que este protocolo, si dice que lo va a hacer cada 15 días, lo tiene que hacer cada 15 días. Pero si nos hace mucositis, esto nos va a implicar que el paciente va a tener más días de estancia hospitalaria, que va a tener complicaciones, que vamos a tener que alargar la fecha para el siguiente tratamiento, porque hizo una mucositis y tuvimos que dejarlo más días de estancia hospitalaria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que hacemos es tratar de prevenir que las complicaciones se nos den para evitar que el niño tenga que hacer una estancia prolongada o que tenga complicaciones que nos lleven a retrasos en los tratamientos.
En el caso de manejo de alta dosis, si yo sé que una de las complicaciones va a ser la mucositis, yo hago prevención en mucositis. Desde el día que ingresa, nosotros comenzamos a hacer medidas preventivas en la mucosa oral para tratar de prevenir que se nos presente. Y antes de evaluar, como son ingresos programados por quimioterapia, sé en qué momento se va a ir, pero no doy el alta mientras no vamos a dar el alta sin evaluar estas complicaciones para ver que no vaya a tener el paciente que regresar a la unidad de emergencia por una mucositis que no pudimos detectar, digámoslo de esta manera. Lo otro es prevención, manejo y seguimiento de extravasaciones. Tenemos algunos catéteres, usamos Certofix, líneas PIC, catéteres POR, pero no en el 100% de nuestros pacientes. Entonces, muchos de nuestros pacientes tenemos que canalizarlos y poner tratamientos en venas periféricas. Entonces, hay algunas cosas que hemos establecido, por ejemplo, en el caso de la vincristina. En el caso de la vincristina, que es un medicamento vesicante, no lo pongo en una vena que ya está canalizada. Si la indicación es de hoy, de vincristina, y la vena está canalizada de anoche o de la madrugada, yo no se administra en esa vena que no sabemos si fue de primera intención, si no sabemos si podría darnos un problema. Entonces, nosotros hemos establecido que vamos a poner vincristina en vena, que sea canalizado en el momento y se administra el medicamento por la enfermera o el enfermero que ha canalizado el acceso venoso, que es el único que va a saber si este acceso es de primera intención. Esto para prevenir que no vayamos a tener una extravasación. Si en un caso se nos presenta, hacemos y dejé ya un antiemético, algo más, y luego veo la extravasación, lo manejamos como extravasación, aunque la enfermera en el momento de la administración está directamente con el paciente administrando la vincristina y podría decir, no, pero yo estuve en el momento, ya se me extravasó pasando el antiemético o pasando el líquido endovenoso o otros medicamentos, yo digo, no puede ser que sea vincristina, pero si se extravasó y había pasado vincristina, nosotros lo que hacemos es un manejo igual cuando está extravasación, que estamos seguros que fue extravasación por medicamento de quimioterapia o fue una vena donde acabamos de administrar quimioterapia, el manejo lo hacemos igual. Y hacemos el seguimiento para poder evitar que esa lesión, posible lesión, nos impida o nos retrase los tratamientos. Lo otro que también tenemos establecido es asegurar que el paciente va a recibir el tratamiento en el momento que le corresponde, de acuerdo al protocolo, como está establecido. Si la quimioterapia es cada semana, debe recibirla cada semana. Si es cada 21 días, la recibirá cada 21 días. Y lo que tratamos es de hacerlo a través de lo que llamamos adherencia al tratamiento, donde vemos la cita donde va a estar el paciente que esté de acuerdo al próximo ciclo de quimioterapia, debe de estar de acuerdo a la cita a esto. Las citas de oncología las generamos nosotros como oncología, no están anexas a una consulta externa como en algunos hospitales, sino que es nuestra la consulta. Entonces, eso nos permite poder hacer la cita. Si el médico dice, quiero verlo el viernes, la cita se genera para viernes. Y la parte de los medicamentos, porque una buena parte del tratamiento la vamos a hacer como profesionales de enfermería, pero también una buena parte del tratamiento la lleva la familia al hogar. Y algunas veces entregamos medicamentos de quimioterapia para seguir en casa. Por ejemplo, en el caso del purinetol, el niño va a llevar un esquema de purinetol por 7 días, por 10 días, por 14 días para continuar en el hogar, pero tenemos que asegurar que lo vamos a hacer y que lo va a hacer bien, que la familia conozca, que va a ser
si en un caso, por ejemplo, vomitó una dosis de medicamento, si olvidó una dosis de medicamento, y tratamos de hacer una parte educativa como enfermeros educadores, pero también la parte educativa la hace el personal en cada momento, el de despachar el alta o cuando viene al tratamiento ambulatorio. Aseguramos que la familia tenga clara la parte de la administración de medicamentos que va a tener en el hogar para hacer que la adherencia al tratamiento sea también un apoyo, sea otra parte que nos asegure que ese tratamiento va a tener un objetivo beneficioso al paciente. La otra parte que tenemos también es la parte educativa, que ya lo mencionábamos también. En esta parte tenemos que saber qué va a hacer el paciente con la parte de si presenta fiebre. Y ya lo mencionaba Mariana, en El Salvador ganó en 2018, ganamos un premio por este proyecto donde a cada una de las familias les enseñamos cómo tomar la temperatura, hacemos la parte educativa, les entregamos un termómetro digital y hacemos como un plan de qué va a hacer si presenta fiebre, a quién va a acudir, va a poder venir, a dónde va a ir, a qué hospital, si va a ir a un hospital cercano, tiene que venir a la emergencia del Bloom, cómo va a ser para venir a la emergencia del Bloom. Entonces, este proyecto venimos realizándolo ya por muchos años y se presentó en 2018 para el premio de Machine Matter y ganamos por ser un proyecto que tenía impacto en las familias, porque logramos que la familia pueda detectar fiebre y pueda venirse lo más rápido al hospital. Porque aquí tenemos que tomar en cuenta lo que manejamos en los hospitales de la hora dorada, pero para nosotros a nivel de país, somos un país pequeño, pero en las distancias hay poca accesibilidad a veces del transporte, no cuenta la familia con un vehículo y tiene que utilizar transporte público, no hay accesibilidad. Entonces, todo esto hacemos como qué va a hacer en caso de presentar la fiebre y a dónde va a acudir. Entonces, esto nos permite que el paciente pueda consultar de manera oportuna y no va a requerir que se nos complique, que pueda requerir incluso ir a una unidad de cuidados intensivos porque viene complicado. Eh, lo otro que también se trabaja en la parte educativa es la prevención de infecciones. Tratamos que la familia apoye en esta parte porque mucho, como ya lo mencionamos, es en el hogar también o la segunda parte de lo que estamos haciendo a nivel de hospital. Entonces tiene que saber la familia que los alimentos que va a dar, que no vaya a llevar algún riesgo de infecciones por lo que ingiere. El agua, para nosotros como país todavía es un problema, el agua potable, no hay lugares que no tienen acceso a agua potable. Tenemos que enseñar a la familia cómo va a adquirir el agua, cómo va a hacer con el agua potable para poder disponer de agua segura para el niño o niña que está en tratamiento. También vemos qué vamos a hacer en el caso, por ejemplo, de varicela, que la varicela todavía sigue siendo, que es una enfermedad prevenible, que hay vacuna, pero para nosotros todavía no es tan accesible disponer de vacuna y es uno de los que nos pone en riesgo a los pacientes. También vamos a trabajar con esta parte para evitar que el paciente se nos complique por un proceso infeccioso, que tengamos que detener un tratamiento con intención de curar, que tengamos retrasos en la quimioterapia por algo que pudimos prevenir. Esto es un trabajo en el país, lo hacemos de una manera inicial, como parte de la educación en enfermería, de los enfermeros educadores, pero la parte continuada, digámoslo así, lo hace también el personal de enfermería,
que labora en las áreas de oncología. Otro de los aspectos que también nos ha ayudado mucho para hacer quimioterapias más seguras al paciente ha sido la telemedicina. Este es un proyecto del área de psicología de nuestro centro, que ya venían trabajándolo ellos hace un par de años, pero en el 2020, cuando los países llega la pandemia de COVID, es un proyecto que pues tiene un gran impacto porque logramos no detener la atención, no paramos ni un día, y telemedicina fue una manera de llegar a los pacientes a través de un teléfono que tuviera acceso a WhatsApp y con el cual manteníamos una comunicación con los pacientes y poder dar consultas médicas a través de WhatsApp. Telemedicina ha crecido mucho y ha sido de mucho apoyo también en este proceso, porque actualmente funciona para pacientes que están en vigilancia, funciona para pacientes que están con quimioterapias y funciona también para la parte educativa. Es una herramienta que pues surge a través de la pandemia, pero que ha sido muy exitosa y que estamos también involucrados en ello, y ha permitido, por ejemplo, que el papá vino a la consulta, el médico le explicó, entendió, pero ya al llegar a casa no es el que administra los medicamentos, sino que la mamá, y por alguna razón no pudo venir. eh, la mamá tiene dudas porque no es el mismo medicamento por alguna situación. Entonces, telemedicina apoya a las familias desde esta manera también de consultas que los padres puedan tener. Farmacia ha sido también un apoyo súper grande. Ellos han trabajado, ya les comentaba que tienen las indicaciones, se las llevan desde la indicación médica, ellos generan la viñeta, pero ellos además le han puesto colores para que sea más llamativo a la enfermera poder identificar las quimioterapias. La vincristina es uno de los medicamentos que ha sido siempre de temor para cumplirlo, que la parte de enfermería, tener una vincristina y saber la vía de administración y saber que es una vincristina. Entonces, aquí el color se le ha puesto color rojo a la viñeta. Tenemos el farmacéutico, la imprime la viñeta, pero además se imprime el color. Entonces la viñeta lleva la franja de color rojo que se identifica al solo recibir la quimioterapia cuando la estamos recibiendo por el farmacéutico. Cumplimos el asparginasa, es color morado, la vinblastina es color amarillo, y actualmente, a finales del año 2022, comenzamos con la implementación de PEC asparginasa. Esa se identificó con el color celeste, pero en algún momento teníamos protocolos que estábamos haciendo L-asparginasa y otros PEC-asparginasa, entonces el color se cambia, y esto del cambio de la viñeta del color también nos permite garantizar que la enfermera no va a confundir una u otra. También trabajamos otro proyecto donde es la parte de asegurar que las quimioterapias que deben de ser protegidas de la luz vayan con un descartable ámbar, que es el adecuado para quimioterapia, y también esto nos permite que sea también una forma de identificar cuando recibimos el medicamento. Ya lo mencionábamos, los protocolos de quimioterapia. Actualmente nosotros algunos los tenemos digitales. El protocolo es un protocolo médico, va a depender del diagnóstico y del riesgo del paciente. En la mayoría pertenecen al grupo AOSCA, los que nosotros desarrollamos, y los pacientes pueden estar en un primer tratamiento o un segundo tratamiento, y el protocolo para nosotros es lo que debería de ser.
del tratamiento y es a lo que tratamos de asegurar y garantizar al paciente que lo reciba como debería de ser. Este es un protocolo, es el que estamos desarrollando, uno de los protocolos, van las fases de tratamiento, pero estas mismas fases, cuando vamos al protocolo, ya están digitales. También eso no garantiza que pueda ver, por ejemplo, en este caso es un paciente de riesgo alto y nos dice que va a hacer una inducción y va a ser 3 reinducciones. Cuando vamos al protocolo, este es el que está escrito en el expediente del paciente, nos vamos al riesgo alto y que es la línea del final y nos dice que es un riesgo alto y que va a ser 3 reinducciones y ahí están en color rosado las 3 reinducciones. Entonces es contar con algo también que nos garantiza que van a estar las fases del tratamiento, los medicamentos, la dosis, las diluciones que están dentro de ese protocolo que el paciente tiene asignado. Este es otro protocolo que hacemos, que es el protocolo de rescate. Aquí el niño hace un ingreso al diagnosticarlo, que está con enfermedad nuevamente y hace una inducción, pero luego hace bloques de rescate. Los bloques de rescate, tenemos bloques de rescate 1, 2 y 3, pero estos son muy parecidos en que van a recibir una alta dosis de metotrexate, pero varían en algunos de los medicamentos. Entonces, cuando nosotros lo íbamos a implementar, teníamos como la parte de decir y... No, pero esto se parece, la del R1 se parece al R2, pero y el R1 también se parece al R3. Entonces, tomamos los colores que están ahí. El R1 es morado, el R2 es celeste y el R3 es verde. Y lo llevamos a diseñar hojas donde tomamos los colores que el protocolo médico tiene. El R1, ahí dice la hojita, este R1 es color morado, el R2 es celeste, el R3 es verde. Si regresamos al protocolo, hay otra parte que hace mantenimiento y este es amarillo. Entonces a la hojita le dimos color amarillo. Entonces identificamos las hojas con los colores que el protocolo médico tenía. En este caso, lo que también considero que ha sido una de las partes exitosas es que esta hoja es para uso de la enfermera, pero no la llena la enfermera, la llena el médico. Entonces el médico, en el momento que la indica, pone toda la información del paciente y llena cuánto le va a corresponder de vincristina, cuánto en la intratecal, cuánto de metotrexate. Entonces está llenada, firmada y sellada por el médico. La indicación va en estas hojas y esta es la hoja que se traslada a la enfermera y la enfermera es donde va a ir cumpliendo y en la parte de atrás el ingreso dura, por ejemplo en este caso 6 días, la hoja está diseñada para que la enfermera pueda ir anotando fechas, horas y quién lo cumple en la misma hoja. Es todo el bloque de quimioterapia diseñado para ese ingreso de quimioterapia de los 6 días. El paciente puede tener otras indicaciones, pero esa va a estar en las indicaciones generales, pero en el bloque de quimioterapia todo está consolidado en la hoja de tratamiento. Actualmente estas hojas ya están digitales, pero algunos centros, nosotros iniciamos haciéndolas de manera manual. Estos son los protocolos que actualmente tenemos de manera digital. Tenemos para leucemias, para 2015, tenemos el protocolo para leucemia 2020, tenemos linfoma Hodgkin digitalizado también, protocolo de linfoma Burkitt
también lo tenemos protocolizado. Esto nos permite también asegurar que el paciente, en el caso que este día no vino a la consulta, se me genera una alerta para saber que tenía quimioterapia y no se presentó. Entonces ahí también comienza la parte de qué hacemos de adherencia al tratamiento, ver por qué no se presentó o está ingresado, eh, se reprogramó la cita por alguna razón o simple y sencillamente el familiar decidió no ir hoy y no vino. Entonces ahí hacemos ya las intervenciones para tratar que su protocolo se apegue a lo que debe de ser. Este es también otro de los protocolos que tenemos digitalizados y quizás concluir diciéndoles que según lo que se estableció para este año, el lema de OPS para el 2023 fue que debemos cerrar la brecha del cuidado por lograr tratamientos justos. Y creo que cada uno de nosotros como profesionales de enfermería y cada uno de los centros debe de tratar de lograr cerrar esas brechas que nos permitan tener tratamientos más justos para el paciente. Eso sería lo que quería compartir con ustedes. No sé si hay alguna pregunta. Sí, ya empezaron a poner preguntas antes de que termines. Así que bueno, en primer lugar, Angélica, muchas gracias por exponer, por compartirnos tu experiencia. Si querés dejar de compartir, así se te puede ver más grande. Yo ahora voy a acomodar. Voy a poner acá el anclaje. Un primer aviso a todos los participantes. Me están avisando, me están llegando varios mensajes de que hay gente que no se puede conectar porque está en lista de espera. La capacidad máxima del Zoom era 100 y llegamos hasta eso. Y hay mucha gente que quedó afuera, desgraciadamente. Eh, Nada, vamos a grabar el webinar y vamos a ponerlo disponible en la página, así que no se preocupen que va a seguir estando toda la excelente exponencia de Angélica. Pero bueno, gracias a todos por, por sumarse y por haber estado interesados en el tema. En primer lugar, solo me encantó la posibilidad de los protocolos informatizados. Creo que eso es algo que se está tendiendo hacia eso. En algunos lugares genera mucha resistencia, me incluyo donde yo trabajo, que genera un poquito de resistencia. Pero bueno, me parece buenísimo que hayan podido tener la oportunidad. Dentro de las preguntas que pusieron en el chat, una de las primeras es sobre el tema de que no se deberán administrar drogas vesicantes por vías periféricas. Eh, no sé, Angélica, si querés primero decir vos tu experiencia, pues sabemos que Latinoamérica es muy variado las posibilidades que tenemos, ¿no? Sí, en el caso de eh, mi formación como enfermera educadora, la hice en Chile. Y sí, la mayoría de pacientes al diagnóstico les colocan un catéter, un POR en este caso. Eh, pero no para los países como todavía de la región centroamericana. Nosotros actualmente manejamos ya muchos catéteres. Hemos avanzado en esa parte, pero no logramos el 100% de pacientes. Eh, Esto es una situación bien compleja y quizás por eso se lo mencionaba al inicio, porque los programas todavía están como con el apoyo de gobierno, pero también dependen de fundaciones. No es que el gobierno va a cubrir al 100% un tratamiento. Y en la región de lo que es el grupo AODCA, creo que estamos en igual situación y yo creo que muchos van a estar iguales o con más o menos accesos venosos centrales para la administración de quimioterapias. Es la realidad para nosotros. Sí, y en el caso de que cuando lo pasas por vía periférica, bueno, optimizar todos los cuidados, todos los recaudos, claramente es mejor pasarlo por un central. Y también recordemos que un catéter central no es imposible, no está exento de complicaciones. También un catéter central se puede extravasar, se puede, si es una Uber, se puede correr la aguja.
Así que tampoco debemos confiarnos. Voy a hacer una sola consulta más que hay en el chat y ya le doy lugar a un colega que estaba con la mano levantada. Preguntaban el tema de que si se puede administrar quimioterapia en paciente con fiebre. Yo simplemente en el chat respondí rápidamente que depende de la situación, porque el ejemplo de un paciente con una citarabina, que uno lo evalúa y la citarabina sabemos que puede dar fiebre y uno sabe que no está neutropénico, se podría, pero es un poco difícil generalizar la respuesta, ¿no, Angélica? Sí, quizás en el caso, pues para nosotros tiene que ser evaluado el paciente, pero generalmente con fiebre se suspende el tratamiento. Eh, Varía quizás, por ejemplo, en el caso de un paciente que esté complicado, nosotros generalmente la quimioterapia la cumplimos en las áreas de oncología, no en el resto del hospital. Nuestros pacientes van a las diferentes áreas del hospital y no se cumplen en las áreas restantes del hospital. Pero si es un paciente, por ejemplo, que está complicado y se requiere el tratamiento y está en unidad de cuidados intensivos, la UCI es el único paciente, la única área, perdón, donde podemos cumplir quimioterapia fuera de las áreas de oncología y posiblemente el paciente no esté estable. Allí sí va a variar. Y lo que tú decías, hay algún momento donde el paciente va a estar ingresado, la fiebre es por enfermedad y va a ser el médico que la va a evaluar y va a decidir si seguimos o no poniendo el tratamiento. Mm. Sí, había una mano levantada que creo que recién salió, no sé si había sido, si quieren activen el audio tranquilamente. Si alguien está teniendo problema con Hola, el audio, ahí está, se te escucha sí. perfecto. Sí, bueno, Mario Zavala, Argentina, Santa Fe. Nuestros pacientes casi todos tienen port colocado, pero a veces hay pacientes que no desean que le pinchen, supongamos, por una vez para pasar droga vesicante por una vez. Entonces se evalúa, lo que sí siempre se asegura de que la vía que se toma periférica tenga un buen retorno venoso y durante el pasaje de esa droga vesicante también se va permanentemente viendo el retorno venoso. Si está dudoso, se saca. Pero sí, tratamos de usar el port para pasar las drogas vesicantes. Buenísimo. Yo tengo la experiencia al contrario. Los pacientes nuestros que tienen Yo un también. portacat no quieren saber nada con una vía periférica. Pero Ujú. me parece que eso está bueno expresarlo porque cada uno de nosotros, ahí como ponían en el chat, que también es responsabilidad nuestra asegurarle el mejor cuidado, cada uno de nosotros vivimos una realidad diferente, eh, por los recursos que tenemos, por los médicos con quienes trabajamos, que tienen experiencias diferentes, eh, y esto que pasa con los pacientes, ¿no? Que decís, a mí Sí, lo que me dice Mario me recontra sorprende, sí, pero pasa. nosotros por ahí nos resistimos nosotros a usar vía periférica cuando hay un port. Pero yo te digo, hay pacientitos que por la edad les resulta menos traumático la vía ¿Sí? periférica que la habilitación del port. Es súper lógico y está buenísimo. Fíjate Creo que, que... Sí, sí, Angélica, sí. perdón. Fíjate que nosotros tuvimos una experiencia. Un paciente, hace muchos años, tuvimos la experiencia de un paciente con catéter POR. La mamá dice, quiero la vía periférica. La enfermera lo canaliza, pone la vincristina y se extravasa. La mamá dijo, no entiendo por qué me le pusieron en una vía periférica si el niño tiene un catéter. Entonces la enfermera dice, pero usted me lo pidió, pero yo soy, la señora le dice, yo soy la mamá, yo no sé. Entonces aquí la señora al final decía, voy a demandar a la enfermera porque mi hijo tiene un catéter y se extravasó. Entonces, debido a esa experiencia, nosotros, si el niño tiene un catéter venoso, un PORP sobre todo, no ponemos, no canalizamos para una vincristina. Eso ya lo establecimos porque ya nos pasó y tuvimos la experiencia, donde la mamá decía, o sea, no era ya o sea, si yo soy la mamá, yo no conozco, o sea, yo no sabía que se podía quemar mi hijo. Y tuvimos el problema que de seguimiento por cirugía plástica porque fue una lesión grande, porque tenía el por difícil acceso y le canalizaron muy cerca del pulgar.
Entonces sí tuvimos que detenernos. Entonces, por esa experiencia, nosotros lo establecimos así. Entonces las enfermeras llegan, les mamá y les mire, canalícemelo, y tiene un catéter. No, yo no, se va a donde la otra enfermera y nadie le va a canalizar si tiene un POR. Está buenísimo y pido disculpas que al principio me reí porque me acordaba de muchos pacientes, no sabía que la conclusión era esa. Em, sí es cierto que es muy bueno cuando todo el equipo trabaja de la misma forma. Entonces, si todos dicen que no, es no. A nosotros nos pasa a veces con algunos pacientes que se habilitan el portacat y todo, pero no les gusta mucho el procedimiento y quizás para una transfusión, que nosotros lo habilitamos para transfusiones sanguíneas en hospital de día pediátrico, em, y hay pacientes que dicen, no, ponme una vía periférica. Es decir, pero tenés el catéter, es lo mejor, lo pinchamos una vez y ahí no tuvimos una experiencia tan tajante como ustedes, porque es una transfusión, no es un vesicante, pero está bueno saberlo, está bueno saberlo. Acá en el chat, además de las felicitaciones y demás, importante de información y comunicación con el paciente y familiares sobre accesos venosos. Sí, fundamental y también, bueno, en base a la experiencia de Angélica, también no ser muy claros en cuál es el riesgo de la medicación que estoy haciendo, pero la verdad es que llegado el momento los padres pueden llegar a decir, no me lo avisaron. Em, bueno, el tema entonces, el tema de los accesos venosos seguros para administrar quimioterapia, los enfermeros oncólogos debemos gestionar y minimizar los riesgos, es parte de nuestro rol, es fundamental lo que están diciendo, mandan saludos. En un hospital público de Colombia hemos venido ganando terreno en estos aspectos, pues yo puse en el chat el hecho de que podemos hacer recomendaciones, pero bueno, a veces no siempre se nos escucha como enfermeros. En Colombia vienen ganando terreno estos aspectos, desde la preparación de los medicamentos en central de mezclas por químico farmacéutico, entendería, como en la parte de seguridad del paciente se debe demostrar lo valioso e importante que es el criterio de enfermería con evidencia clínica. Tal como lo mencionan los colegas, es fundamental. Bueno, Angélica, por una cuestión de tiempo, no llegó a meterse todo en la parte de preparación. Sí me pareció muy interesante lo que vos mencionaste sobre los rótulos de colores. Donde yo trabajo en un momento teníamos intenciones de hacer colores por drogas vesicantes, irritantes o no agresivas. No se nos había ocurrido por nombres de drogas, se nos había ocurrido por la agresividad tisular. Pero bueno, son recursos que a cada uno va pensando en lo que mejor necesita. Zulma, además de felicitaciones, consulta en ocasiones se apertura el catéter port, tenemos pasaje, pero no Gracias. retorno para hacer. ¿Ya? Ah, Sí, ¿no? ¿qué Sí, hacemos gracias, doctora. cuando tenemos un catéter port sin retorno, permeable pero sin retorno, si pasamos o no pasamos una quimioterapia vesicante? Eso es algo muy difícil en América Latina. Sí, bueno, en el caso nuestro, lo que hacemos es probar, dejamos una solución salina y volvemos a intentar, porque a veces con la colocación de la aguja no sangran de primera intención. Pero es como dejar pasar solución y luego probar. Pero sí ya nos ha pasado que no hemos tenido retorno venoso. Lo otro que nos ha sucedido es que el catéter se puso a un niño muy pequeño y el niño está en el proceso de ir creciendo y ya en un par de días es muy grande y quizás se aleja del sitio donde fue dejado inicialmente. Y a veces nos da esa dificultad. Pero con el caso de los POR es un catéter bien seguro, que sí lo hemos administrado de esa manera, sin haber tenido retorno, pero sí probando que pase goteado, que pase a velocidad. No así en los catéteres Certofix, que también es uno de los catéteres que nosotros usamos, porque esos se mueven. Entonces, si no hay retorno, utilizamos una vena periférica. Nosotros lo que definimos en el hospital, no sé si es lo ideal, pero lo que definimos fue para todos los catéteres centrales que tenemos, que nos pasaba muy seguido que no teníamos retorno, establecimos como un algoritmo de acción. Un enfermero tiene que probar la permeabilidad, tiene que probar un segundo enfermero la permeabilidad, cosa que haya dos personas que sientan que no hay resistencia en el catéter, dejar solución fisiológica infundiendo durante un tiempo a una velocidad, un flujo alto, y después recién
tomamos como que el catéter se puede, si no hubo ningún signo de alarma tras esas 3 acciones, recién ahí se puede usar para una quimioterapia. Pero bueno, pues la verdad es que fue un momento donde muchos catéteres estaban permeables y no estábamos teniendo retorno en varios y bueno, no podíamos, consideramos que no podíamos siempre mandarlos a cirugía o todas las vías periféricas, pero bueno, es un poco, a veces es muy artesanal nuestra respuesta, ¿eh? Y acá preguntan, en caso que haya una extravasación con vincristina, ¿qué se podría hacer? Por el ejemplo que vos mencionabas. Nosotros como tenemos establecido un protocolo a seguir. Si hay extravasación, desconectamos la solución salina o que está, aspiramos, luego retiramos el acceso venoso, pero previamente tratamos de aspirar por si realmente hay residuos de medicamento. Luego retiramos el acceso venoso y ponemos lienzos fríos secos en el caso de quimioterapia como etopósido, daunorubicina. En el caso de vincristina y vinplastina ponemos lienzos tibios secos. Cuando digo secos es que no esté húmedo, porque si hay extravasación y pongo algo mojado, también eso me va a ayudar a que la piel esté más, se pueda dañar más por la humedad fría o tibia que podamos administrar. Y luego ponemos hidrocortisona tópica y hacemos seguimiento. Hoy que tenemos el acceso a través de lo que les mencionaba de WhatsApp y telemedicina, le damos las indicaciones a la familia si es ambulatorio para que siga haciendo este mismo procedimiento unas 4 veces en el día, los lienzos 15 minutos en el área, de hidrocortisona, y el día siguiente nos tiene que enviar una imagen para decirle si sigue en casa o se tiene que venir al hospital. Y en el caso de que el paciente esté ingresado, la enfermera hace el seguimiento. Sí, lo importante es tenerlo todo protocolarizado y estandarizado, ¿no? Ahí con respecto a los accesos vasculares mencionan lo importante que es también educar al paciente, darle la información que su catéter tiene retorno o no. Es un dato muy importante para la enfermera que va a tener contacto con el paciente. Nosotros en pediatría, donde yo trabajo, de hecho, para los catéteres implantables hicimos un librito que le pedimos a la familia que lo traiga siempre que va al hospital, donde vamos anotando como la historia del catéter, si tuvo retorno, si no tuvo retorno, con qué aguja lo habilitaron cada vez. Eh, no sé, nos está dando resultado. Insisto, cada uno de acá se va a llevar lo que más les sirva. No todo aplica en todos lugares, pero sí es cierto que todo lo que es accesos vasculares es mucha educación y creo que lo que mencionaba Angélica de trabajar todo el equipo igual, ¿no? Y saber que estamos trabajando bien y de la misma forma. Nosotros, Angélica, teníamos un problema gravísimo porque tenemos mitad de pacientes con Portacat tienen válvula de Grosjean y mitad de pacientes no tienen válvula de Grosjean. Entonces se nos confunden cómo se sella cada uno, cuál se hace. Entonces por eso los libritos nos ayudaron mucho al mejor seguimiento individualizado para cada paciente. Fíjate que nosotros usamos una tarjetita, es una tarjeta, ¿qué te decirte? Como un cuarto de una página de papel bond, donde está el nombre del paciente, la información del niño y solo lleva 3 líneas, la fecha que se colocó, la enfermera que lo realizó y si hay alguna observación, que también podría ser otra opción un poco más factible para los centros por si quisiera implementar. Entonces la enfermera nota 16 de junio, yo Angélica Hernández, y pongo no hubo retorno. O sea, solo la observación, si hay Claro. una observación. Ya la siguiente semana que venga, puedo ver, no tuvo retorno la semana pasada, voy a ver si esta vez me tiene, y vuelvo a hacerlo igual. Y es más sencillo es quizás un poco más sencillo, lo tuyo es más completo, pero tal vez algunas veces más complejo para poderlo implementar en los centros. Tal Y cual. esta es más sencillito, 3 filitas y con esta Sí, información. sí, de hecho nosotros son varias hojitas que vienen juntas, pero son 2 líneas, porque vos pones fecha, aguja, tuvo o no tuvo retorno,
y ahí está. Es cierto que hay que hacer las cosas prácticas para el personal. Corto y conciso y que los padres también les sirva y se adhieran, ¿no? Bueno, ya estamos, nos pasamos un minuto, pero bueno, obviamente si hay alguna pregunta no queremos dejarla en el tintero. Además de todas las felicitaciones que dijeron en el chat, por supuesto, yo repito nuevamente el agradecimiento de que compartas toda tu experiencia, porque a veces somos medios recelosos con lo que tenemos y cómo lo hacemos, pero justamente tienen un programa de quimioterapia buenísimo y creo que cada uno que estamos escuchando nos vamos a llevar cosas eh, muy buenas. Habrá que ver cómo lo adaptamos donde trabajamos. Gracias, un gusto de haber podido compartir con ustedes la experiencia. Cualquier consulta, alguna, si en algo puedo apoyar, con mucho gusto estoy a las órdenes. Por supuesto, gracias. Y nuevamente, si todos los que se quedaron afuera, después vamos a publicar bien el link para la charla y demás, porque nada, teníamos un límite de 100 participantes, no pensábamos que íbamos a tener tan tanta gente en el día de hoy, tanta gente interesada. Así que muchas gracias, Angélica, en serio, de parte de todo el grupo de enfermería de SLAOP, y muchas gracias a todos los participantes. Nos seguiremos viendo en contacto, estaremos en contacto en diferentes webinars para Latinoamérica. Muchas gracias y que terminen bien el día. Perfecto, estuvo padrísimo. Muchas felicidades, Mariana. Qué gusto. Estamos en contacto. Fue un éxito todo. Beso. Cuídate. Hasta luego a todos.